Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo nos corresponde el día de hoy, iniciando después de esta introducción, así que no te lo pierdas. Muy buenas tardes, mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos corresponde el capítulo 3 de la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Recuerda que esta carta Pablo le escribe estando preso, una carta muy importante, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esto es de que Pablo es esta persona que le ha entregado su vida al Señor, ha servido hasta donde ha tenido el conocimiento desde su niñez, ¿no? Cristo se le topa en el camino a Damasco cuando él todavía es fariseo y le transforma el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo, válgame la redundancia. Lo convierte en el apóstol para los gentiles y este hombre le entrega su vida al Señor. Lo podemos ver en los relatos de Lucas cuando escribe el libro de Hechos, todo el camino de Pablo, la transformación de Pablo, los sacrificios de Pablo. Estuvo dispuesto a entregar su vida por esta verdad, por este evangelio. Es un hombre que marcó la historia de la iglesia indudablemente. ¿Por qué te cuento esto? Porque esta es la última carta que él hace. Entonces vale la pena poner atención a las palabras de un hombre que tiene un pasado tan entregado al Señor. Por eso vale la pena ponerle atención. Este es, digamos, aquella persona que ha sido un ejemplo para la vida de la humanidad. Está en su lecho de muerte. ¿Qué consejos nos puede dar de todo lo que ha vivido y de toda la experiencia que tiene? Por eso a mí se me hace muy interesante. No es que los otros libros no sean interesantes, pero en esto encuentro ese toque especial, ¿no? Así que pongamos atención a lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Recuerda que es el hijo amado, entonces hay una cercanía muy especial para con Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a esta persona que ama tanto, esta persona que es muy especial para él, ¿no? Muy bien, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces Pablo le da una advertencia de algo cierto. Esto no es algo que posiblemente suceda, Timoteo. Esto es algo que va a pasar. Esta es la certeza de que hay días difíciles acercándose a la iglesia. Bueno, mi hermano, déjate presento la gran noticia. Estos postreros días son los días que estamos viviendo nosotros. Esto se ha hecho realidad en nuestra vida. Se hizo realidad en la vida de la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, cuando tú ves allá en la carta que escribe Juan en el Apocalipsis, apuntando hacia la iglesia de Éfeso, podemos darnos cuenta de que cosas de las que Pablo advirtió a Timoteo le están sucediendo. Recuerda que Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no? Bueno, hay algo muy cierto que Pablo anuncia aquí. Y es de que en los postreros días, son los días venideros, los días que se acercan, para aquel entonces, los días que ya estamos viviendo nosotros, habrán tiempos peligrosos, ¿no? Entonces, algo que Pablo nos va a decir es, ¿por qué estos tiempos son peligrosos? ¿Cuál es la causa por la cual estos tiempos son peligrosos? Y nos comienza a dar una lista de los porqués. Bueno, es que habrán hombres amadores de sí mismos. El problema de los días peligrosos para la iglesia es de que dentro de la iglesia hayan personas, se mezclen personas, existan personas que se aman demasiado. Son su propio Dios, son lo único que importa, son lo primero, lo segundo, lo tercero y lo último. Pablo dice, ese es un tremendo peligro para la iglesia. El ego, el amor propio desmedido. La escritura nos exhorta a amarnos, ¿no? El segundo gran mandamiento dice amar al prójimo así como a ti mismo. Bueno, pero Pablo también cuando nos ayuda a entender estos puntos, dice que no tengamos nosotros una estima mayor de la que debemos tener por nosotros.
Y de ahí Pablo nos exhorta a que veamos al otro como superior a nosotros. Jesucristo también dijo que no nos enseñorearíamos de nadie, sino que el que quiera ser mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Solo la Escritura nos exhorta a tener una actitud de servicio. ¿Cuál es el tremendo peligro que Pablo ve? Bueno, que llegará el día donde dentro de las iglesias las personas ya no buscarán servir, sino que buscarán ser servidos, buscarán ser adorados, buscarán ser amados. ¿Por qué? Porque así es como ellos mismos se tratan. Se aman con demasía. Eso es lo que Pablo está diciendo hoy, amadores de sí mismos. Y comienza a dar las características de estos amadores de sí mismos, ¿no? Una de las cosas es de que aman el dinero. Aman el dinero porque ahí dice que son avaros. Dice que son vanagloriosos. Dice que son soberbios, que son blasfemos, que son desobedientes, que son ingratos, que son impíos, que no tienen afecto natural, que aborrecen lo que es bueno y que son traidores y que son amantes de los placeres más que de Dios. Mira, habrá hombres amadores de sí mismos. Y nos da las características. Mi hermano, si estas características las tienes tú, deja de cultivarlas y comienza a sacarlas de tu corazón para que no entres en la estadística de los hombres culpables de los tiempos peligrosos. Avaro, amor al dinero. Cuando el dinero es más importante que la fe. Cuando el dinero es más importante que los demás. Cuando el dinero es lo único que realmente importa. Vanagloriosos. Aquellos que buscan gloria personal. Aquellos que buscan el aplauso. Aquellos que buscan la bienvenida. Aquellos que presentan, que tienen decía Pablo, yo no vine aquí con una carta de presentación. Aquellos que se alaban, que se exaltan a sí mismos, ¿no? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto de desobedientes a los padres no solamente implica romper el mandato de amar a padre, de honrar a padre y madre, sino que implica también, en el contexto que Pablo está escribiendo, es los padres de la fe, ¿no? Digamos, los antepasados que anduvieron caminando en un pacto en obediencia con Dios. Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos que recibieron la promesa, estuvieron caminando estrechamente con Dios. Bueno, entonces, en ese caminar hay una instrucción, hay un ejemplo a seguir, ¿no? Y Pablo es a lo que se refiere aquí. Personas que desobedecen la cultura que dejaron aquellos que caminaron de la mano de Dios. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Entonces me hace bien interesante porque esto de afecto natural me da a mí la idea de que el ser humano por naturaleza busca la relación, la compañía, el cuidado, el amor, el abrazo. Por naturaleza busca ayudar, servir, cuidar. Por naturaleza tiene esto de proteger, de suplir, de sustentar, de sentir afecto por los demás. Bueno, pero estos son amadores de sí mismos. Entonces, este afecto que es natural en el ser humano no está en estas personas, porque se aman solamente ellos, no aman a los demás, ¿no? Son implacables, calumniadores, ¿sabes? Cuando se daña la reputación de otros, cuando hablas mentira, o digamos que hablas la verdad pero la exageras, o digamos que hablas mal de otro y estás dañando la reputación. Calumniadores, intemperantes. Estas personas en nuestro vocabulario coloquial sería de mecha corta, dicen algunos, ¿no? Personas explosivas, ¿no? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Estos no les importa traicionar a quien sea. Lo importante es salir bien parados, porque recuerda, se aman a sí mismos. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay un enfoque en este tipo de corazón, y el enfoque es el bienestar personal, no es amar a Dios. Sabes, desgraciadamente estas características aparecen en muchos
de aquellos que nos traen mensajes positivos, que se congregan en lugares que llaman iglesias, pero que no son iglesias, que llaman hermanos, pero que en realidad no todos son hermanos, porque tienen un enfoque económico, tienen un enfoque material, porque buscan el bienestar, porque buscan el placer, porque están buscando nada más el beneficio personal, cómo enriquecerse, porque el enfoque es la vida presente, el enfoque es esta vida, ¿no? Tu mejor vida ahora. Ese no es el enfoque es nuestra eternidad. El enfoque es la vida con el Señor, el enfoque es ser siervos de Dios. Entonces puedes, creo yo, hasta cierto sentido poder identificar con facilidad a aquellas personas que son amadores de sí mismos, porque es lo que te enseñan también. Te enseñan a amarte a ti nada más, no a los demás. Te enseñan a preocuparte por ti nada más y no por los demás. Te enseñan a enriquecerte tú y no a la generosidad. Es fácil descubrir entonces a los amadores de sí mismos. El problema es de que si nosotros hemos sido enceguecidos por esas instrucciones y por esas enseñanzas, no será fácil. Por eso es necesario venir a la palabra de Dios. Y por eso Pablo decía, esos tiempos serán peligrosos. ¿Por qué peligrosos para la iglesia? Pudiera ser que muchos pudieran ser embobados o encantados con ese tipo de enseñanzas. Y Pablo dice, debes saber esto, Timoteo. Debes tú saber esto. Esto es algo que realmente va a suceder, ¿no? Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Sabes? También aparentarán que son santos. La piedad es la voluntad de Dios. Tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo que quiere decir la piedad. Entonces, estas personas aparentan que tienen una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sabes, después de todas estas características que Pablo nos ha enseñado, nos damos cuenta de que estas personas no solamente tienen una apariencia, o sea, no hay nada legítimo, ni serio, ni verdadero dentro de sus corazones, sino que con sus actitudes están negando la eficacia de la piedad. No, eres falso, eres nada más una apariencia. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. ¿Sabes qué? Toma la distancia de estas personas. Llegarán a tu iglesia, te visitarán, tendrán palabras que te halaguen, que te eleven, que toquen tu ego, que te emocionen. ¿Sabes qué, Timoteo? Toma distancia de estas personas. Son peligrosas. Ten cuidado de ellas. ¿Por qué? Porque son peligrosas. Porque envenenan el corazón. Porque desvían la atención. Porque ocupan la mente. Y nos desviamos fácilmente. Porque cuando algo es muy brillante nos llama la atención. Pablo le dice, Timoteo, ten cuidado. Ten cuidado de estos. Porque son peligrosos. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, ¿no? Y entonces recuerda, hay un dicho que dice que los polos iguales se atraen. Y es una verdad. Nosotros nos juntamos con las personas que somos iguales. Y de pronto evalúa tú, ¿no? Si tú eres una persona que te gusta bromear, que te gusta reír, que te gusta estar activa, seguramente vas a buscar las amistades que tienen esas características, esas cualidades. Si tú eres la persona que te gusta leer, que te gusta estudiar, que te gusta aprender, seguramente te juntarás con las personas que hacen esas mismas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos a nuestros iguales, porque buscamos a las personas, y lo hacemos de una forma inconsciente, buscamos a las personas con las que tenemos mucho en común. No, o sea, no todo lo tendremos en común, pero la mayoría lo tendremos en común. Y es ahí donde nos sentimos cómodos, nos sentimos libres y sentimos como que de ahí somos, ahí pertenecemos. Bueno, esa es una realidad, los iguales se atraen. Y entonces Pablo nos muestra esto con este tipo de personas. Estos son los que andan enseñando, pero son amadores de sí mismos, ¿no? Bueno, estos también se juntan con otras personas. Dice que entran en las casas
y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Qué son las mujercillas? La expresión que Pablo usa aquí como mujercillas, en el original lo que quiere decir son mujeres necias. Estas son mujeres que han recibido instrucción, pero no han seguido la instrucción. Han recibido dirección, pero no han seguido esa dirección. Han hecho su voluntad, por lo tanto también son amadoras de sí mismos. Y han encontrado una muy buena amistad y relación con estos otros amadores de sí mismos. Tanto así que Pablo dice que estas mujeres que son necias, la expresión que él usa acá son mujercillas, estas mujeres están cargadas de pecados. ¿Ves la similitud? ¿Ves la igualdad? Bueno, para que exista uno está el otro también. Y entonces llegan a unir fuerzas. Dice que estas mujeres son arrastradas por diversas concupiscencias. La concupiscencia es este deseo innato que tenemos los seres humanos, que está inclinado hacia lo malo, hacia el pecado. Nuestro corazón, desgraciadamente, como seres humanos, está inclinado al pecado, a hacer lo malo. Entonces, estas mujeres están cargadas de pecados, dice Pablo, y también son arrastradas por sus pasiones y por sus deseos, por su naturaleza pecaminosa. Son arrastradas, no tienen dominio propio, ¿sabes? No tienen al Espíritu de Dios, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Pero estas son arrastradas. Nos damos cuenta de que este tipo de personas dentro de la comunidad de fe no son creyentes. No son creyentes, pero tienen una apariencia de creyentes. Por eso tú y yo tenemos que estar alertas, y mi intención no es de que pongas duda de tus hermanos o de tus hermanas, sino mi intención es de que tú te afirmes y te fortalezcas para que el engaño no te arrastre, para que el engaño no te aleje, para que el engaño no te lleve hacia otro lugar donde no debes estar, porque tú eres hijo y eres hija de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, bueno, estos son los que se llevan a estas, pero si nos damos cuenta, diría Pablo, son iguales. Por eso se siguen el uno al otro. Dice, estas mujeres están siempre aprendiendo. O sea que estas mujeres están en los estudios bíblicos, están conociendo, están aprendiendo, ¿no? Van a las reuniones. Estas mujeres de pronto leen la Biblia. En la escritura, pero tienen un corazón cerrado a la verdad y no permiten que esa verdad venga y les transforme y les cambie. No permiten que esta verdad les moldee. Entonces Pablo dice, siempre están aprendiendo. Bueno, esa es una gran puerta abierta para estos falsos maestros que siempre están enseñando mentiras. Y entonces ahí nos damos cuenta por qué estas personas son llevadas cautivas, como que quedó cautivada con la instrucción y la enseñanza de este falso maestro. ¡Wow! Tremenda secretos que me vino a enseñar. Me siento bien con su enseñanza. Me toca, me hace sentir en paz, me hace tener tranquilidad. Me hace verme aceptada, aunque tenga mis pecados, pero me hace ver como que todo está bien, como que no hay gran problema, como que Dios entiende. Y entonces, obvio, esas enseñanzas, esos puntos, serán bien recibidos por aquellos que tienen un corazón que no está dispuesto a cambiar. Y entonces son llevadas cautivas, dice el versículo 6. Pero son sus concupiscencias la que les está arrastrando. ¿Por qué? Porque tienen una vida llena de pecado. Y aunque aparentemente están siempre aprendiendo, dice Pablo, versículo 7, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aunque pareciera delante de nuestros ojos que son personas que están aprendiendo, Pablo dice, la verdad no está en ellos. No llegan a conocer la verdad. Dice, de la manera, y nos pone un ejemplo Pablo entonces. Y de la manera, o sea, de la manera que le sucede a estos dos, es lo mismo que le sucede a estos falsos maestros, amadores de sí mismo, y a estas mujeres cargadas de pecado. Mujeres necias cargadas de pecado. Dice, de la manera que Janes y Jambres
En la tradición judía y en la tradición que encontramos en el primer siglo de la iglesia cristiana, se descubre que estos Janes y Jambres son los dos magos o los dos hechiceros que estaban con Faraón cuando Moisés llega y le dice a Faraón de que le dé libertad a su pueblo y que le deje ir a adorar a Jehová y entregarle sacrificio. Y entonces recuerdas aquella escena cuando Moisés tira su báculo o su bastón, como quieras llamarlo, lo tira y se convierte en una serpiente. Bueno, estos otros dos magos, hechiceros de Faraón, también hacen una magia similar y hacen que dos serpientes aparezcan, ¿no? Bueno, ahí está eso, ¿no? Entonces, a lo que Pablo nos está llevando aquí es de que recuerda a estos en la historia, a Janes y Jambres, que imitaban el poder de Dios en los hijos de Dios. ¿Recuerdas que aparentaban tener las mismas capacidades que tenía Moisés? Por eso nos damos cuenta aquí de que hay un engaño, ¿no? Porque tienen apariencia de piedad. Parece que también viene de Dios lo que estos personajes hacen. Bueno, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, cómo lo resistieron con sus trucos, con sus magias, pero a la misma vez no dejaron que la dirección que Moisés estaba dando entrara en sus corazones. Dice, así estos resisten a la verdad. ¿Quiénes son estos que resisten la verdad? Bueno, son las mujeres cargadas de pecado, pero también son los hombres amadores de sí mismos. Cuando la verdad llega a sus oídos, la resisten, o sea que no la reciben, no permiten que entre en su corazón, no la creen, no dejan que maneje su mente, sus pensamientos ni sus emociones. No, esta verdad es rechazada. Bueno, es la misma historia, dice Pablo, que vimos en Janes y Jambres, y veremos el mismo resultado también. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Su capacidad de entender está rota. Su capacidad de entender la verdad está destruida por sus pecados, réprobos en cuanto a la fe. O sea, si la fe fuera un examen, ellos reprobaron. Están reprobados cuando se trata de la fe. ¿De qué fe? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que estos no tienen la fe depositada en Cristo como Salvador, por lo tanto no son creyentes. Mis hermanos, esta advertencia es una bomba grande que Pablo suelta en la iglesia, que le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado porque no todo aquel que está adentro del edificio que llamamos iglesia, no todo aquel que asiste a nuestra congregación, no todo aquel que asiste a nuestra comunidad de fe, no todo aquel que participa, no todos esos son creyentes. Recuerda que son muchos los llamados, pero que son pocos los elegidos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Con ellos mejor no te juntes. Él le decía aquí, a estos, evita, al final del versículo 5. Es peligroso, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si te juntas con ellos, terminarás siendo como ellos. Hay un dicho que dice, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿no? Y es una tremenda verdad. Dice el versículo final del 8, ¿no? Su entendimiento está corrupto y en cuanto a la fe son reprobados. Versículo 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los Janes y Jambres. ¿Recuerdas que al fin de cuentas estos fueron vencidos y fueron sacados a la luz como falsos, como servidores, pero no de Dios, sino del diablo, por su magia y sus poderes hechiceros? Exactamente. Bueno, Pablo dice, ¿sabes qué? A estos, tarde o temprano, saldrá a la luz también todo lo que son. Sus propósitos no avanzarán. Esta es la promesa que podemos encontrar aquí. Y esta promesa la encontramos en Cristo también, cuando Cristo dice, yo edificaré
mi iglesia. La iglesia está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tremenda confianza, alegría y tranquilidad que debe tener el creyente. La iglesia está en las manos del Señor. Y Él dijo, estamos en las manos de mi Padre, decía Jesucristo, y de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar. Entonces hay seguridad en el creyente legítimo de que su salvación está segura en el Señor. Pablo decía, Él es el que guarda mi depósito, ¿no? Muy bien. Entonces, hay una tranquilidad en cuanto a que la iglesia no será destruida, porque el Señor edifica su iglesia y las puertas del Hades, decía él, no prevalecerán contra ella. El Hades es el lugar de los muertos, la puerta es la muerte. Para llegar al lugar de los muertos tienes que pasar por la puerta, o la puerta vendría siendo la muerte. Entonces la puerta del Hades, la muerte, no va a estar por encima de la iglesia, no va a vencer a la iglesia. Quiere decir que la iglesia no morirá, la iglesia es eterna. Gloria sea al Señor, ¿no? Entonces Pablo dice aquí en el versículo 9, estos, aunque vengan, aunque envenenen, aunque engañen, ¿sabes qué? No van a avanzar. Ten cuidado, pero no avanzarán. Dice, porque su insensatez será manifiesta. Lo insensato de ellos va a salir a la luz, ¿no? Y será manifiesta a todos. La verdad prevalece, mis hermanos. Así como la verdad de Moisés prevaleció sobre Janes y Jambres, la verdad de Cristo prevalecerá sobre las mujeres necias cargadas de pecados y sobre los falsos maestros que solamente son amadores de sí mismos. La iglesia está segura en las manos del Señor. Eso es algo que nos llena a nosotros de mucho, ¿no? Muy bien, versículo 10. Continuamos acá con el versículo 10. Y en el versículo 10 encontramos ya no un cambio de tema, sino un enfoque para apoyar la esperanza que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el consejo a la misma vez de Pablo a Timoteo, le dice, pero tú, Timoteo, recuerda Pablo, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Okay. No has seguido la doctrina de estos mentirosos amadores de sí mismo, sino que tú has seguido mi doctrina, ¿no? Pero mi doctrina también ha ido acompañada de conducta. La enseñanza tiene que ir acompañada de la conducta. La conducta es el resultado de la enseñanza. La conducta es el fruto de la enseñanza. Lo que yo conozco lo pongo en práctica. Lo que yo sé lo pongo en práctica. Lo que tú sabes lo pones en práctica. Lo que tú no sabes no lo pones en práctica. Entonces la doctrina va de la mano con la conducta. Si tú enseñas no mientas, entonces no mientas tú tampoco, ¿no? Si tú enseñas no robes, bueno, no robes tú tampoco. Si tú enseñas tienes que amar a Dios, bueno, ama tú a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esa es la verdad, esa es la integridad. La doctrina va de la mano con la conducta, ¿no? La doctrina va de la mano con la conducta. Entonces Pablo se pone como ejemplo delante de Timoteo y le dice, recuerda, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú sabes cuál fue el propósito que yo tenía en la vida y tú lo viste en mí cumplirse también. Apóstol de los gentiles. Bueno, Pablo le ha mostrado con su vida y le ha dado así un tremendo ejemplo a Timoteo, ¿ah? Entonces tú has seguido la doctrina y esto está bonito porque Pablo está afirmando que Timoteo no solamente escuchó la enseñanza, sino que la siguió. No solamente vio la conducta, sino que también la practica. No solo vio el propósito y conoció el propósito de Pablo, sino que también lo tomó como propio. Y se convirtió Timoteo también en un cumplidor del mismo propósito de Pablo. También ha seguido la misma fe de Pablo, también él lo ha seguido. La longanimidad también la aprendiste, Timoteo. Y la has practicado. La longanimidad es la persistencia, ¿no? El amor que he mostrado, también tú lo has seguido. Y la paciencia que yo he mostrado o manifestado, también tú la has seguido, Timoteo. La paciencia, mis hermanos, es la constancia en medio de las dificultades y de las angustias en cuanto a nuestra fe. Las persecuciones que pueden haber
porque tú eres creyente, si tú te mantienes confiado, seguro, sabiendo que estás en las manos del Señor, entendiendo de que esas dificultades lo que harán será purificarte y hacer que brilles más y poner en alto el nombre del Señor. Bueno, esa es la paciencia. También, Timoteo, tú has seguido mis persecuciones. ¿Por qué? Porque tú mismo las has vivido también. Los padecimientos que yo he tenido, Timoteo, le dice Pablo, tú también los has tenido. Recuerda que le dice, tú has seguido. ¿El qué? Doctrina, conducta, propósito, fe, constancia, amor, paciencia, persecuciones. Esto has vivido. Padecimientos. ¿Te acuerdas los que nos vinieron en Antioquía, Timoteo? ¿Te acuerdas lo que nos vino en Iconio, en Listra? Eso que me sucedió. Persecuciones que he sufrido, ¿te acuerdas? De todas, Timoteo, me libró el Señor. Aquí estoy ahorita preso en Roma, diría Pablo, pero recuerda que de todas las persecuciones, todos los padecimientos, de todo eso el Señor me libró. Así que, Timoteo, estás en buenas manos. No olvides a quién le sirves, a quién le perteneces, ¿no? Versículo 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente es de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, y este es un absoluto, hermano, que tiene que quedar claro en tu mente y en tu corazón. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, les irá muy bien en esta vida y tendrán muchas riquezas y sus sueños se harán realidad. No es lo que Pablo dice. Pablo está diciendo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi hermano, la persecución es la marca del creyente legítimo que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a tener problemas. Así que mi hermano, mi querido hermano y mi querida hermana, ten esto presente, por favor. Manténlo presente en tu mente y en tu corazón. Las crisis, las dificultades, las angustias, los padecimientos, las persecuciones, todo eso es parte del paquete de salvación. La advertencia aquí también, mi hermano, para ti en este caso sería de que si tu fe no te causa, o si tu fe no es causa de problemas, de angustias, de persecuciones, entonces sería bueno que reflexiones en cuanto a tu fe. ¿Estás o no estás entregado al Señor? Valdría la pena entonces poner atención a esas cosas, ¿no? Parece que anda un mosquito por aquí. Entonces Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que esto no hay que alguien se escapa. Oh, fulanito vivió su vida entregada al Señor y nunca tuvo problemas. Eso no existe, dice Pablo. Lo que sí existe es de que todo el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Entonces pone una comparación. ¿Con quiénes? Con aquellos amadores de sí mismos. Los que nos había hablado en los versículos anteriores. ¿Sabes que estos que saldrán a la luz y que de toda manera todo el mundo sabrá que son unos mentirosos y serán desechados porque su fe es falsa? Bueno, estos hombres que son malos, aquí ya les puso un título también. Este mosquito que me anda molestando. También todos los que viven, versículo 13, mas los malos hombres, los engañadores, estos en su avanzar de la vida van a ir de peor en peor. Van a ir de mal en peor. Van a ir en declive en su moralidad. Van a ir engañando y siendo engañados. No solamente engañan, sino que el engaño también les engaña. Les hace creer que todo está bien. Les hace creer quizá que no habrá un juicio. Les hace creer que quizá Dios se los está pasando por alto. Alguno por ahí creerá, bueno, cuando lleguen mis últimos días, le pediré perdón a Dios y entonces me iré al cielo. Son engañados. ¿Has escuchado eso, mi hermano? De algunas personas que dicen, bueno, cuando ya voy a vivir mi vida como la quiero vivir
Cuando esté en mis últimos días, le pediré perdón a Dios. De todas maneras, Él es un Dios de amor, ¿no? Y perdona. Y entonces me arrepentiré y el Señor me perdonará. Bueno, están engañados. No funciona así. Están engañados, ¿no? ¿Cómo que no funciona así, pastor? No, lee la Escritura. No te lo voy a decir. Lee la Escritura. ¿Por qué es que no funciona así? ¿No? Entonces dice el versículo 13 al final, ¿no? Bueno, van a seguir engañando y van a estar siendo engañados también. Versículo 14. Pero tú, Timoteo, y esto es para ti, mi hermano, mi hermana, que estás viendo el día de hoy. Esto es para mí. Este es de la boca del hombre que está esperando sus días finales, que sabe que muy pronto llegarán. Este hombre nos está dando consejos para el resto de nuestros días. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, mi hermano. Quiere decir de que se necesita un esfuerzo tuyo, una lucha tuya. Quiere decir que va a haber algo en contra que intentará quitarte el ánimo, el deseo, las ganas. Tú persiste. ¿En qué? En lo que has aprendido, ¿no? En lo que has aprendido y te persuadiste, en aquello de lo que estás convencido, aquello que te convenció, ahí mantente. No permitas que los engañadores te engañen. No dejes que el engañador te engañe, ¿ok? Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Esto no es nuevo para ti, Timoteo. Recuerda que tú traes un historial largo de la verdad de Dios. Tú desde niño, desde la niñez, tú conoces las Sagradas Escrituras. Así que esto no es nuevo para ti. Aférrate a las Escrituras, aférrate a la verdad, mantente parado en la verdad. No dejes que la verdad sea cambiada ni interpretada de tal manera que cambien los valores que tú has tenido a consecuencia del conocimiento de esa verdad. Dice, no, tú las sabes desde la niñez. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras te dan sabiduría en esta vida de salvación. Y de ahí das esto que todos no lo sabemos de memoria, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso que es inspirado por Dios? Bueno, la Escritura, lo que tenemos como Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento, lo escribieron hombres, ¿no? Cuando alguien dice, no, la Biblia la escribió hombres. Sí, la escribió hombres. Esto no cayó del cielo y vino a la tierra el libro hecho, ¿no? No, esto lo escribieron hombres. Claro que lo escribieron hombres. El asunto es de que estos hombres fueron dirigidos por una fuerza superior, por un poder superior, por un ser superior, que se encargó de que todo lo que escribieran fuera lo correcto. Por eso no hay equivocación en la Biblia, por eso no hay contradicción en la Biblia. Hay supuestas contradicciones cuando el que lee no entiende los contextos, pero ya que encuentra la explicación se da cuenta de que no hay. Todos hablan de un mismo tema y nadie se contradice. Hubieron acá escritores que fueron reyes, que fueron pastores, que fueron sembradores. Aquí hay profetas, aquí hay también en 3 diferentes continentes se escribió, diferentes culturas, diferente estatus social, diferente economía. Todos hablan de lo mismo, pero nadie se contradice. Esas son evidencias externas que tenemos para demostrar de que hay algo por encima de los escritores que les está manejando a escribir X o Y cosa y está teniendo el cuidado de que cuando escriban la verdad. Entonces dice Pablo aquí, recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Eso quiere decir, ahí está el cuidado de Dios de que lo que está escrito sea la verdad. Bueno, no solamente tiene esa tremenda apoyo o dirección de Dios, de nuestro Creador, sino que para nosotros también es útil para enseñar. O sea, no solo aprendo, sino que también puedo enseñar. También es útil para redarguir. Redarguir es cuando hay algo que choca, ¿no? Yo tengo una voluntad
Y cuando leo la escritura me muestra otra voluntad. Y entonces esa voluntad que la escritura me muestra viene y choca conmigo. Hay una pelea y debe ganar la escritura. Bueno, esa pelea, ese choque, eso que va en contra de, eso es redarguir. Entonces, el leer la escritura, mi hermano, va a chocar con tus ideales, con tus metas, con tus anhelos, con tus sueños, con tus principios. Y te va a intentar sembrar nuevos principios, nuevos ideales, nuevos sueños, nuevas metas, nuevos anhelos. Y tú tendrás que someterte a eso nuevo que la escritura te está enseñando. Por eso Pablo dice, la escritura es inspirada por Dios. No solamente enseña, sino que viene y choca con lo que tú eres. Y también corrige. Es útil para corregir. Ya que chocó, bueno, nos corrige, nos muestra cuál es el camino correcto. ¿Por qué? Porque eso nos va a instruir en justicia, en lo que es justo, en lo que es correcto, en lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos hará, o nos formará, o eso hará de nosotros hombres perfectos. Y obvio, aquí entran las mujeres también. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recuerda de que vamos en camino a la perfección. Aquel que inició la buena obra la va a terminar. ¿Cómo se está trabajando en esa obra? Bueno, el estudio de la escritura es una herramienta, ¿no? ¿Y qué sucederá después? Preparado para toda buena obra. Enteramente, o sea, completamente la persona estará preparada para toda buena obra. Mi hermano, es necesario el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios. Así que no te pierdas las oportunidades que el Señor te da de acercarte a la palabra de Dios y aprender de ella. Es muy fácil desviarte. Es muy fácil ser engañado cuando no tienes bases firmes. Es muy fácil que el oído sea calentado y suavizado y se nos dé algo agradable y lo creamos porque nos conviene. Así que es mejor que lo que creas sea lo que la Escritura dice en totalidad. Muy bien, mi hermano, espero que el Señor haya hablado de tu vida. Un capítulo muy bonito, muy interesante. Recuerda el contexto. Pablo está dándole el consejo, pero Pablo es un hombre que tiene un historial que marcó la iglesia, está en sus últimos días y está dando sus últimas palabras. Esta carta es la última carta que Pablo escribió. Así que, teniendo eso en mente, mi hermano, no olvides lo que aprendimos el día de hoy, y cada vez que leas la segunda carta de Timoteo, recuerda eso. Es un hombre que marcó la historia de la iglesia a través del poder del Espíritu Santo, obvio. No quiero darle toda la gloria a Pablo porque es el Espíritu y es el que está detrás de él. Pero sus consejos también son dirigidos por Dios. Así que vale la pena que nuestro corazón esté abierto para escucharle. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por la vida, por el cuidado, por la misericordia, por el amor, por la fortaleza, por la sabiduría, por la Escritura. Porque podemos acercarnos a ella, conocer de ella, aprender de ella y encontrar aquí el sabio consejo. Gracias por la muerte en la cruz que nos dio la oportunidad de tener salvación. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a santificarnos. Gracias por tu palabra que es lumbrera a nuestro camino. Gracias por la iglesia que es nuestro apoyo. Gracias porque nos has hecho tu cuerpo. Gracias porque pertenecemos a una comunidad de fe. No nos has dejado solos. Tuya sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Recuerda, estamos acá los miércoles y los viernes a las 7. Y los domingos también tenemos acá nuestro servicio dominical. Así que dale a la campanita. Si no te has inscrito, inscríbete. Y dale a la campanita ahí para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. De pronto, de repente, subimos algún video con alguna enseñanza extra. Pero de ley, digámosle así, miércoles y viernes estamos a las 7. Y los domingos también tenemos nuestro servicio dominical. Te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con unos anuncios por si a ti te gustaría obtener algún devocional, algún libro de estudio o algún libro para colorear para tus hijos. ¡Hey! ¿Por qué no?
para que juntos coloreen y a la misma vez en ese libro para colorear vienen algunas enseñanzas. Así que sería bueno que lo utilices como una herramienta, como un instrumento en ese momento que pasas con tus niños para instruirles en la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.